El precio es lo que se paga, el valor es lo que se obtiene. Warren Buffett. En el programa de hoy vamos a hablar de honorarios, pero de honorarios dignos, ¿eh? Hola a todos y bienvenidos al episodio número 2 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. Os voy a contar mi experiencia sobre todo lo que no tenéis que hacer y algunas cosas de las que sí podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos. En el capítulo de hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas de debate más controvertidos que tenemos en el sector, que es el tema de los honorarios. ¿Pero por qué hay que hablar de honorarios en el sector AECO? ¿No debería estar ya ese tema resuelto? Pues parece que no. Para los que no lo sepan, ya sea porque han terminado la carrera recientemente o son de fuera de España o viven en una burbuja, voy a hacer una breve introducción de la situación actual. Hasta 1996 los honorarios de arquitectura estaban regulados por ley, de manera que cuando un cliente solicitaba un encargo, pues se tiraba de una tarifa establecida. A esto había que añadirle que el trabajo venía solo y que había mucha demanda y poca oferta, es decir, había muchos encargos y pocos arquitectos, con lo cual prácticamente los encargos venían solo al despacho. Y encima además estaba tarificado, lo que hacía una profesión muy rentable. Una vez se liberan los honorarios, pues la situación se ve tensionada por varios factores. Estas carreras que son tan rentables sufren en la universidad un boom de alumnos y cuando estos alumnos salen, pues generan un aumento en la oferta de técnicos disponibles. Por otro lado, el desconocimiento general del sector en conceptos empresariales y económicos básicos para competir en un mercado libre. Y por último, la falta de estructura corporativa que tiene el sector AECO, que no nos permite hacer un enfoque unitario. Y en este paquete meto a todos los profesionales implicados, ya que esto no es un problema solo de arquitectos o de aparejadores o de ingenieros, sino que estamos todos en el mismo saco. Primero porque hay muchos servicios que podemos realizar muchas profesiones dentro del concepto técnico competente, y al final competimos entre nosotros. Y por otro lado es que muchas veces el servicio que se le ofrece al promotor es un servicio integral, de manera que se le da un precio por un paquete de servicios y después se hacen las subcontrataciones a terceros por el precio que se ha marcado como tope con el cliente. Y este tercero pues tiene que adaptar sus honorarios a ese precio, si quiere escoger el trabajo, claro. Por eso, no es una solución de que un colegio de arquitectos saque unos baremos orientativos, sino que tiene que ser una labor conjunta de todas las profesiones. Bueno, pues todo este caldo de cultivo lo que lleva es que a un técnico que está trabajando toda su vida recibiendo encargos y empieza a ver que se reduce en su nivel de encargo, pues tira de lo primero que se le ocurre, que es bajar los honorarios y gastar el trabajo. Y este sistema funciona bien durante un tiempo, hasta que se distorsiona el mercado y se llega a una situación como la que tenemos actualmente. Aquí es interesante mencionar el tema de la competencia desleal, porque ¿qué es la competencia desleal? En España, y supongo que en otros países pasará lo mismo, tenemos la ley 3/1991 de 10 de enero de competencia desleal que establece, entre otros muchos puntos, la venta a pérdida en el artículo 17.2, que dice literalmente: no obstante, la venta realizada bajo coste o bajo precio de adquisición se reputará desleal en los siguientes casos: cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajeno, o cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado. Así que hay que tener cuidado cuando se dice que un compañero está haciendo competencia desleal, porque que este compañero tenga unos honorarios más bajos que los míos no significa que esté haciendo competencia desleal, sino que tiene que incurrir en alguno de esos factores. La realidad yo creo que es mucho peor. Cuando tú ves que un honorario está demasiado bajo, la mayoría de las veces apostaría que es por desconocimiento y no se tiene idea de cómo se han obtenido esos honorarios. Entonces, la pregunta siguiente sería: ¿deberíamos de poner estos honorarios mínimos para que el mercado esté regulado? Bueno, pues este es un gran debate que hay por los foros y que hay mucha gente a favor y en contra.
La cuestión es que parece que a fecha de hoy no hay iniciativa al respecto. De hecho, lo que existe son líneas contrarias, como la Directiva Europea 2006/123 del Parlamento Europeo, que busca fomentar el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo y busca eso, que los sectores de servicios no estén regulados, que haya una mayor competencia y genere esto más valor a los clientes. Esta directiva, que se aprobó en 2006, llevó a 2009 a crear una serie de leyes, como la Ley Ómnibus y la Ley Paraguas, que establecieron una regulación en los servicios profesionales y en los colegios profesionales para prohibir la publicación de baremos de honorario por parte de los colegios. Por lo tanto, parece que la tendencia va en contra de establecer unos honorarios mínimos. Aún así, hay un caso excepcional como el de Alemania, que en el 2013 aprobaron unos baremos mínimos de honorarios, que los podéis ver en un enlace que dejaré en las notas del podcast, y veréis pues cómo calculan ellos sus honorarios. No sé en otros países cómo andará el tema, pero seguramente tengan el mismo problema que nosotros, que tengan un mercado libre y que tengan que competir. Y el problema que además tenemos nosotros en el sector no es exclusivo del sector, es decir, es un problema que tienen todos los servicios. La informática, la abogacía, pues tienen que estar peleando entre generar unos honorarios dignos y ser competitivos dentro del entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos estar debatiendo, peleándonos entre nosotros para imponer al gobierno unos honorarios mínimos que no va a plantear nunca, pero mientras tanto en el día a día pues vamos a necesitar hacer honorarios. Entonces no podemos conseguir tener unos honorarios mínimos, pero sí podemos tener unos honorarios dignos. ¿Y qué son unos honorarios dignos? Pues es un precio que voy a dar por entregar un valor a un cliente y voy a ganar dinero con ello. Es decir, le voy a pedir al cliente una cantidad de dinero por darle un valor que él me ha requerido bajo unas determinadas circunstancias y que yo he calculado el esfuerzo necesario para entregarlo con garantía y que cumpla la satisfacción del cliente. Hasta aquí sería la parte de honorario, es decir, un precio por la entrega de un valor. Lo que lo convierte el honorario en digno es que en este intercambio yo voy a ganar dinero suficiente para poder seguir viviendo ofreciendo este tipo de servicios de forma sostenible. Y para saber si he ganado dinero, pues lo que tengo que hacer es restar a este precio todos los gastos que tengo en la oficina. Los costes directos, los costes indirectos, los costes de personal, la parte proporcional de gastos de la empresa, los costes de responsabilidad, etc. Y al final nos va a sobrar un remanente, que ese es lo que llamamos el beneficio. Por lo tanto, un poco de resumen, pues para calcular estos honorarios dignos implica una cierta conciencia en el valor que le voy a entregar al cliente, es decir, tengo que definir ese alcance, en qué condiciones tengo que entregarlo, tengo que definir plazo, tengo que analizar costes, calidades, riesgos, etcétera, y hacer una apuesta de cómo van a salir las cosas, que es hacer una planificación. Pero no solamente esto, sino que además, una vez que esa planificación la plasmo en un documento y lo entrego como mi presupuesto, después tengo que hacer las cosas que he dicho que voy a hacer. No vale que yo le entregue un presupuesto y le he dicho al cliente que te voy a hacer 3 propuestas o que voy a hacerte este trabajo y después empecemos a hacer más trabajo porque entonces estamos aumentando los costes. O por ejemplo que no se le haga lo que el cliente quería, con lo cual aumentamos la insatisfacción del cliente. Entonces tenemos que controlar que las cosas que hacemos es las que hemos pensado. Después tenemos que comprobar que no aparecen desviaciones y al final después tenemos que revisarle todo esto para saber si hemos ganado dinero. Y con todo esto conseguimos unos honorarios dignos. Y una cosa muy importante, tus honorarios dignos no son mis honorarios dignos, porque nuestras circunstancias y capacidades son distintas, con lo cual aquí es donde viene la diferencia de precio. Claro, que todo esto hay que incorporarlo con conocimiento sobre posicionamiento, ventas, etcétera. Es decir, yo puedo tener un precio distinto al tuyo por unos motivos y el cliente tendrá que valorar si me elige a mí o te elige a ti. Por lo tanto, al final, la única solución es que poco a poco vayamos aprendiendo e incorporando los conocimientos de gestión a la profesión y aprendamos a competir con el objetivo de que cada vez más gente sepa calcular estos honorarios dignos. Porque no saber calcular tus honorarios no es tu culpa. Nadie te ha enseñado. Deberían haberlo hecho en la escuela, haberte dado unas nociones básicas, pero no lo hicieron. Pero si es tu responsabilidad, al darte de alta como autónomo, tienes que saber hacerlo, porque estás entrando en un mercado a competir. Y nadie te obliga a que tú ofrezcas tu servicio. Es decir, tú puedes decidir trabajar para otro técnico y cobrar un sueldo. Pero si sales al mercado, debes manejarte con algunos conceptos básicos. Además, en el caso de que impongan honorarios mínimos, pues no quita que no sepas en qué te gastas el dinero y si has ganado o has perdido dinero, porque puede pasar que los honorarios estén implantados
y tú por un servicio tengas un baremo establecido y aún así pierdas dinero. Por lo tanto, la formación empresarial va a seguir siendo rentable, haya o no haya un horario mínimo. Una vez que sabemos qué son los honorarios dignos, vamos a ver cómo calcularlos. Hay muchos factores que afectan al cálculo de los honorarios, como por ejemplo puede afectar tu posicionamiento estratégico o tu marca personal o empresarial para saber qué vendo, o el marketing de servicios para saber cómo lo vendo. Pero en este capítulo nos vamos a centrar en cómo realizar la estimación de los honorarios. Para calcular los honorarios hay 4 formas o métodos fundamentales que los vamos a explicar desde el sistema más fácil al más difícil y por lo tanto serán desde el más inexacto o el más exacto. Y estos 4 métodos son el método intuitivo, el método análogo, el método paramétrico y el método ascendente. El primer método, el método intuitivo, está basado en nuestra experiencia y sentido común. Cuando nos preguntan ¿cuánto vale un viaje en globo? Pues no sabemos exactamente cuánto vale, pero podemos decir que puede estar en torno a los 300 euros, por ejemplo. Pero realmente el viaje puede estar en torno a 500 o a 50, con lo cual nosotros asumimos mucho riesgo cuando damos un presupuesto por este sistema, porque no tenemos en cuenta muchos parámetros que nos pueden hacer que perdamos dinero en este proceso o que demos un precio disparatado y entonces pues salimos del mercado. No es un método recomendable a usar. El siguiente método es la estimación por analogía, que parte de tener una información previa para hacer una comparación con el servicio que queremos ofrecer. Es decir, si nosotros hemos hecho una vivienda de 100 metros y hemos cobrado 10.000 euros, pues una vivienda de 150 metros, pues puede ser que cobremos 12.000 euros, por ejemplo, y te establezcamos una relación, porque más o menos es similar, pero tampoco va a aumentar a 15.000 euros porque no tendría a lo mejor sentido. Pero este método está muy bien si los elementos que comparamos tienen una cierta similitud, pero si los elementos que comparamos son muy dispares, por ejemplo, si yo quiero calcular el precio de un hotel de 500 metros cuadrados cuando la referencia que tengo es una vivienda de 300 metros cuadrados, pues puedo decir que los honorarios serán el doble de difícil, con lo cual debería cobrar el doble de honorario. Pero claro, ahí sí que es verdad que puedo no tener en cuenta muchos factores y prácticamente volver al método intuitivo, con lo cual es un método que tampoco se debe usar si la diferencia entre los elementos a comparar es muy dispar. El siguiente método es la estimación paramétrica. Y esto lo que hace es que parte de una serie de parámetros y sus relaciones entre sí. Por ejemplo, es un método que conocemos mucho y es el típico que se dice, pues vamos a presupuestar los honorarios como el 10% del PEM. Es muy fácil calcular el presupuesto de ejecución material de la vivienda y aplicarle un 10% pues nos da un precio muy fácil. ¿Pero por qué ponemos un 10 y no ponemos un 8? Bueno, pues aquí habría que establecer un criterio sobre el cual decidimos que bajo qué circunstancias ponemos un 10, ponemos un 8, ponemos un 5. Con lo cual, al final, volvemos otra vez al paso de la intuición para usar el parámetro. Sí que es verdad que, bueno, pues la experiencia y los números que tenemos de los parámetros de honorarios antiguos, pues te dan unos porcentajes que no estás diciendo, pues a lo mejor una barbaridad, cuando pones un 10 y podrías decir un 20. Entonces ya sí que estaría el presupuesto disparatado. Pero claro, es muy fácil aquí decir, pues bueno, pues yo pongo el 6 o el 5 y entonces a lo mejor ya te estás pillando los dedos con el proyecto, con lo cual poner este sistema no te garantiza tener unos honorarios dignos. Pero bueno, es un método rápido y fácil de usar. Para hacerlo más exacto sí que podríamos añadir una serie de parámetros, como por ejemplo el tipo de proyecto o el volumen del encargo, o ciertos parámetros, la dificultad, ciertos parámetros que nos permitan añadir variables de manera que afinemos un poquito más el presupuesto, que por ejemplo en el caso de la vivienda pues ya hemos hecho varios proyectos de vivienda, la vivienda está en torno al 8%, al 7%, pero claro, en esta vivienda que tiene unas peculiaridades pues le ponemos un factor de corrección por el volumen, porque claro, la diferencia entre una vivienda de 200 300 metros no va a ser lineal, entonces pues ¿qué factor ponemos? También el chalet va a ser un chalet más moderno, con lo cual pues vamos a poner un factor de dificultad, un parámetro por el tipo de estilo, yo qué sé, podemos añadir muchas cosas, lo cual hace que calcular esos honorarios sea más complicado. Y entonces, bueno, pues al final no es un método ya tan rápido, sino que requiere pues definir una serie de parámetros, pero aún así pues puede ser bastante fiable. El último sistema de cálculo de honorarios sería el método ascendente. Este método es más exacto y aunque parezca el más raro y el más desconocido, realmente lo estamos usando todos los días en los estudios, ya que es el que usamos para hacer las mediciones. El sistema consiste en dividir el proyecto en trocitos, cuantos más trocitos mejor, y a cada uno de esos trocitos calcularle los costes y ir sumando hacia arriba.
El problema que tiene este método es que, a diferencia de una obra que tenemos bien estructurado las partes en las que se va a dividir, pues tenemos los metros de revestimiento, los metros de ladrillo, etcétera, para calcular honorarios, pues no tenemos claro cuál es la estructura de la organización del proyecto para que después podamos calcular cada una de esas partes. Para que te hagas una idea, para saber lo que tienes que cobrar por un proyecto, pues por ejemplo habría que dividirlo entre memoria, planos, pliegos y mediciones. Los planos, a su vez, dividirlos en arquitectura, estructura, instalaciones, etc. Y así sucesivamente hasta llegar a una unidad que nos permita asignarle un coste. Hay partidas que sí vamos a poder asignar unos costes directos. Por ejemplo, el coste del seguro sabemos cuál es, pero ¿cómo asignamos el coste de personal? Es decir, ¿cómo vamos a poner el coste de horas multiplicado por el número de horas para poder ir sumando cada una de todas esas actividades y determinar el precio del proyecto? Pues esa es la parte más complicada que tiene este sistema. Y tenemos dos partes. La primera sería poner las horas a cada una de esas partidas que hemos identificado. Es decir, cuánto se tarda en hacer un plano de arquitectura. Claro, si nosotros no estamos habituados a medir ese tiempo, pues es muy difícil valorar en este proyecto cuántas horas vamos a dedicar a los planos de arquitectura. Si nosotros tuviéramos un sistema en el que cada vez que vamos haciendo los trabajos vamos determinando esas horas, en el primer proyecto pues seguramente no tengamos datos, pero a medida que vayamos haciendo varios proyectos, repitamos varios proyectos, empezaremos a tener estructuras de datos y de manera que podemos decir, bueno, pues un proyecto de estas características pues tardo aproximadamente unas 140 horas en desarrollarlo, y basado en unas medias y una serie de datos que vamos recopilando. Entonces ya con este sistema tendríamos unas horas, que si no, pues tendríamos que hacerlo por algún otro método estimativo. El siguiente paso sería calcular el euro hora para multiplicarlo por las horas. Y eso también es un tema complicado, porque requiere pues tener una estructura de costes y de presupuesto para poder establecer cuál es el precio de hora de un trabajador y después los costes indirectos, etcétera. Un tema que no vamos a poder entrar en este programa y que veremos más adelante en otros programas. La cuestión es que sí realmente podemos tener un número gordo de cuánto euros podría ser la hora. Si nosotros cogemos la facturación, por ejemplo, del año pasado y lo dividimos entre el número de horas que dedicamos, pues podemos tener un euro hora bruto del estudio. ¿Cuántas horas tenemos que poner? Pues puedes buscar en internet el número de horas laborales de cada uno de los años. Entonces, si te miras, por ejemplo, en el 2020, pues vamos a tener aproximadamente unas 1.700 horas de trabajo. Si tú divides la facturación del año pasado por el número de trabajadores y multiplicado por 1.700, pues vamos a tener un resultado. Estos 1.700 horas serían horas de un trabajador que dedica 8 horas al día con sus vacaciones y tal. Pero ¿qué pasa si tú eres de los que echas fines de semana y tu familia te tiene en búsqueda y captura? Pues tendrás que poner por lo menos 2.000 horas. Con lo cual, pongamos un estudio que facture 120.000 euros, que sean 2 socios a tiempo completo, y entonces serían 30 euros la hora. Esto son horas brutas, es decir, son las horas totales de actividad, pero no todas las horas que has dedicado en el estudio han sido a producir. Entonces, tendríamos que sacar la hora neta o la hora de producción para determinar cuál sería el euro hora de facturación. Porque claro, hay horas en las que no facturamos que las tienes que pagar las horas que facturan. Entonces, bueno, esto requiere un esfuerzo de cómputo de horas, de análisis de costes, etcétera, que pues hay que aprender a generarlo y es lo que te va a permitir después, junto con la base de datos de horas y dedicaciones que tiene tu estudio, pues a generar tu precio, el euro la hora. En resumen, el método es eso. Troceamos el proyecto en trocitos pequeñitos, asignamos horas, asignamos los costes horas, a las partidas que le podamos asignar un coste directo, pues le ponemos el coste, vamos sumando todos estos costes y al final le metemos un margen de beneficio y este va a ser nuestro precio de venta del servicio que queremos ofrecer. Claro, si no te apuntas las horas, no tienes claro los costes del proyecto, no tienes claro los costes de la organización, pues este método es imposible, claro, y es normal que quieras que alguien te haga una tabla paramétrica para poder calcular tus honorarios. Vamos a darle una vuelta a eso. Pongamos que un concurso de vivienda te ofrecen 165.000 euros de honorario. Ya lo tienes claro, ya sabes los honorarios que están ofreciendo. ¿Te interesa presentarte? Si tú no calculas los costes de hora ni sabes los costes que tiene el estudio, te presentas
asumiendo el primer sistema de cálculo de honorario, es decir, el método intuitivo, porque tú crees que va a ser suficiente. Y puede ser que al final del encargo resulta que no has tenido muchas cosas en cuenta y pierdes dinero con esa oferta, aunque sea una oferta muy suculenta y un proyecto que tú intuías que era muy beneficioso. Entonces, no te queda otra que aprender a calcular costes y aprender a calcular horas para poder estudiar y analizar cómo van tus proyectos. Esto no implica solo que tengas que calcular los honorarios con el método ascendente, porque realmente no existe ningún método mejor que otro. Son métodos que te permitirán hacer unos cálculos más o menos rápidos, más o menos exactos. Si voy a presupuestar un proyecto que no lo he hecho nunca, pues normalmente uso los 4 métodos y establezco una serie de referencias en los que establezco la horquilla de por dónde tienen que ir los honorarios y ya le voy dando forma. Es decir, yo no me siento directamente a hacer método ascendente, sino digo, bueno, yo creo que este proyecto tiene que estar rondando, por mi experiencia, los 25.000 euros, pero voy a mirar que recuerdo que hicimos un proyecto parecido y se cobraron 17.000 euros y después si lo miro por el porcentaje de PEM, pues me sale un PEM de tanto y un porcentaje de tanto. Si lo miro por hora, hago la suma de las horas de dedicación, hago los cálculos y digo, bueno, pues a mí me sale que está por unos 26.000. Bueno, pues yo en función de todos estos parámetros decido el volumen del encargo, asumiendo que tengo todos los trabajos que voy a dedicar, tengo todas las horas a las que le voy a dedicar, de manera que cuando voy ejecutando el trabajo puedo comparar si me estoy desviando y tomar medidas. En este caso, pues yo uso los 4 sistemas para hacerlo. Pero si el presupuesto que voy a preparar es de un encargo que ya he hecho muchas veces, yo no me entretengo tanto para hacer los encargos. Entonces, ¿qué método uso? Yo he generado a lo largo del tiempo un baremo personal basado en un sistema paramétrico, es decir, una tabla que mediante pruebas y errores pues he ido comprobando durante muchos años y ya tengo analizados los costes y me permite de hacer una forma rápida mis honorarios. Es decir, yo cuando a mí me encargan un proyecto, yo directamente voy a la tabla, miro por vivienda de tantos metros y establezco un porcentaje. Pero ese porcentaje no lo cojo de la tabla de honorarios antiguos basándome en mi criterio, sino que ya más o menos tengo una experiencia de que por esos porcentajes va a entrar bien el encargo y voy a tener unos beneficios. Y aún así, a medida que voy equivocándome, pues voy afinando esa tabla de manera que normalmente acierto en los servicios que ofrezco, tanto en el mercado en el que yo me muevo como en mis costes. Es decir, yo tengo un baremo de mis honorarios dignos. No necesito que nadie me los imponga. Los he calculado yo a mi sistema. Pueden ser más baratos que los tuyos o más caros que los tuyos, no lo sabemos, pero son los míos. Pues un poco el objetivo que tenéis que conseguir. Crear ese baremo personal de manera que sea una tabla que sea rápida y fácil de trabajar para no entreteneros mucho en hacer presupuestos y que os permita pues ganar dinero con ella. En definitiva, tenemos que formarnos en conocimientos empresariales y para esto tenemos 2 opciones: o aprendemos por nuestra cuenta o que alguien nos enseñe. Es decir, o nosotros nos dedicamos a investigar por nuestra cuenta, a leer libros, escuchar podcasts, leer artículos, que hay mucha información por ahí y ponemos en práctica hacerlo, o tenemos que asistir a un curso que nos expliquen cómo es esto de calcular horario, cómo es esto de calcular el desglose de tareas, cómo es esto de calcular las horas, etc. Y esto debería ser una labor fundamental de los colegios técnicos, que deberían de tener un programa de formación constante y gratuita para generar de verdad un sector sostenible y que sea fácil que todos los colegiados puedan entrar y participar de estos cursos. Porque si tiene un coste, pues al final rechaza mucha gente que no lo ve esto importante. Pero si es gratis y se va haciendo de forma continuada, pues tarde o temprano ese técnico pasará por un curso pues dirá, bueno, yo quiero aprender esto que están hablando. Hay muchas herramientas en el mercado para calcular los costes de servicios técnicos, por ejemplo, como la que tiene la Caja de Arquitectos a través del Fondo de Educación y Promoción, que hicieron un programa que se llama Cálculo de Costes, Honorarios y Carga de Trabajo del Estudio de Arquitectura, que realizó Gonzalo García y que se puede descargar en un enlace que os voy a dejar en las notas del podcast. Y bueno, pues os permite hacer todas estas cosas que hemos estado hablando, pues montarlo en una tabla y calcularlo. También he visto otra herramienta muy interesante que ha desarrollado el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, que dispone de un programa online desarrollado por Francisco Canovaca y coordinado por Ángel Garrido, y en el que se pueden calcular los costes del proyecto, que también os voy a dejar el enlace en las notas del programa. Seguro que además existen otras muchas iniciativas que desconozco en otros colegios, pero bueno, pues vaya a tener ahí referencias. Las cuestiones de estas iniciativas que tienen el problema de que el que no sabe calcular costes ni controla sus horas de trabajo, no va a saber manejar el programa.
Es decir, el programa es muy sencillo de manejar, es muy intuitivo, son programas que te permiten hacer un cálculo bastante aproximado de la realidad de tu estudio, con lo cual vas a poder obtener unos honorarios muy personalizados, pero claro, el problema es que la gente que no sabe de estas herramientas, pues no va a saber manejar la aplicación, porque habrá gente que le sea muy costoso rellenar esas tablas y entonces al final pues va a seguir dando los honorarios como lo hacía siempre, por el baremo antiguo o por la intuición. Por lo tanto, no es suficiente ofrecer un software. Hay que dar una formación. Y esta formación debe basarse primero en acercar este conocimiento a todos los profesionales. Es decir, estos profesionales primero tienen que saber que existen estos métodos y que existen otros sistemas de cálculo. O sea, que existen y que están al alcance de cualquiera, que no son cosas especiales ni cosas raras de empresarios locos ni nada, sino son cosas que podemos manejar, cualquier autónomo puede hacer fácilmente y lo tiene que hacer fácilmente estos cálculos. Después tienen que asimilar que son importantes, es decir, que esto que estamos hablando es importante para el sector. No es un problema de calcular mis honorarios, sino si yo sé calcular bien mis honorarios, pero el resto de la gente o los competidores con los que yo compito de mi zona no saben calcular honorarios, pues estamos en un mercado fragmentado. Yo necesito que mi competencia sepa calcular sus honorarios para yo poder ofrecer los míos de una forma competitiva. Entonces necesito que esos técnicos también sientan que esto es importante. Además, una vez que saben que existe y una vez que asimilan que es importante, tienen que aprender a hacerlo. Es decir, tienen que asistir a un curso, alguien se los tiene que explicar, porque no todo el mundo tiene la capacidad para aprenderlo por su cuenta. Y después tienen que ponerlo en marcha. Es decir, que este proceso es un proceso muy largo y debería ser a través de los colegios los que ofrecieran concursos gratuitos, igual que están recibiendo dinero ahora para formación en BIM, pues es más importante que el BIM, es más importante tener unos honorarios dignos, porque con unos honorarios dignos yo puedo pagarme mi formación en BIM, pero si no tengo unos honorarios dignos, de nada me sirve que me formes en BIM porque es que mañana voy a cerrar el negocio. Entonces, hay que centrarse primero en esto y después en el desarrollo profesional. Y esto además hay que hacerlo en todos los colegios técnicos implicados en el sector AECO. Y solo de esta forma conseguiremos que el mercado fragmentado se convierta en un mercado maduro y que permita tener honorarios dignos. Bueno, con esto espero que os haya dado una visión general de cómo está el sector relacionado con el tema de los honorarios, que os haya servido o haya dado pistas a mejorar vuestro sistema de cálculo de honorarios y que entre todos pues vayamos generando este mercado maduro. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo un blog y el canal de YouTube de arquitecturaeficiente.es donde tengo publicados artículos y cursos que os pueden ayudar. Si te ha gustado, no olvides seguirme, dejar tus comentarios y darle a me gusta. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa.